Buen día, mi nombre es Gabriela Moreno. Y mi nombre es Manuel Ramírez. Y somos del curso de 11A. La llegada de esclavos a Colombia ha generado una discriminación racial que ha aumentado progresivamente con el asentamiento de estos en las principales ciudades de Colombia y los municipios más importantes. Con esto, han sido alrededor de 80.000 los esclavos que se asentaron en Colombia gracias a la expansión de los mismos alrededor de Latinoamérica. De acuerdo con un informe de la Unidad para las Víctimas, 837.057 víctimas incluidas en el Registro Único de la entidad se autorreconocen como miembros de entidades negras, afrocolombianas, raizales y palenques. A continuación, hablaremos sobre el largo y muy difícil camino por el cual han tenido que pasar las personas afrocolombianas a gracia de la diferencia racial que existe en un país como Colombia. Además, hablaremos sobre cómo aún en esta sociedad se ven estos casos de discriminación racial y sus causas, cómo lo ha sido en el conflicto armado colombiano y cómo esta población afrodescendiente se ha podido superar y garantizar derechos para la comunidad. Le preguntamos a personas de Bogotá sobre qué entendían por el término afrocolombianidad. Pues yo pienso que es como una comunidad de personas de color que nacieron en Colombia. Yo pienso que es toda la gente pues, con descendencia afro que nació acá en Colombia. Colombia y sus razas o sus indígenas, algo así. ¿Sabes qué significa el término afrodescendiente? Son personas y grupos que tienen en común, como el propio nombre lo evidencia, el origen africano. En el caso de Colombia, ellos se autoidentifican como raizal, palenquero y negro. La población africana fue traída a los territorios de la actual Colombia para ser esclavos. Los africanos y africanas llegaron al Nuevo Mundo provenientes de etnias diferentes, principalmente de la costa occidental de África, con fenotipos particulares y prácticas propias. Los africanos que llegaron al virreinato de la Nueva Granada, tras ser capturados, desarraigados y raptados, eran miembros de las etnias bantúes, mandingas, ararás, carangas, balanzas, entre otros. Los esclavizados llegaron al virreinato principalmente por el puerto de Cartagena de Indias, en donde fueron vendidos y trasladados como mercancía a la costa del Caribe y otros destinos del territorio nacional. Los esclavos y su descendencia desarrollaron diversas formas de adaptación y resistencia cultural a través de medios simbólicos como las canciones de cuna, los tambores, los conocimientos de medicina tradicional, así como a través de mecanismos materiales y directos que incluyen suicidios, rebeliones, enfrentamientos, fugas y cimarronaje. Aquellos esclavos que lograron fugarse del sistema de esclavitud colonial fueron denominados cimarrones. Algunos de ellos lograron organizarse en palenques, lugares aislados de los centros comerciales y de las rutas de comunicación, zonas de difícil acceso y escasamente pobladas. En los palenques, los cimarrones lograron reconstruir su cultura africana, convivir según sus propias normas y gestar una forma de resistencia visible y atractiva para los demás esclavos. Muchos años después, bajo el gobierno de José Hilario López, se promulgó la Ley de Abolición Legal de la Esclavitud en Colombia el 21 de mayo de 1851, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 1852. Desde este momento la población afrocolombiana fue libre, sin embargo, hasta la actualidad se ha mantenido bajo las cadenas simbólicas de la memoria de la esclavitud. Aunque parezca que la esclavitud es lejana para quienes viven en las grandes ciudades de Colombia, es algo que está presente según el Departamento Nacional de Planeación, que afirma que al menos el 90% de la población afrodescendiente vive en condiciones poco favorables de exclusión social, discriminación e injusticia. El director de la organización Chao Racismo, Rey Charrupi, sostiene que desde que se promulgó la Ley 1482 del año 2011 contra la discriminación, no se ha registrado hasta el momento una sola condena por casos de discriminación racial, lo cual preocupa a la entidad,
pues durante los últimos 4 años han llegado hasta la Fiscalía alrededor de 900 denuncias por discriminación. Una masacre ocurrida en Bojayá marcaría para la comunidad afrocolombiana el impacto del conflicto colombiano. La llegada de un grupo de por lo menos 200 paramilitares dirigidos por alias El Alemán en búsqueda de integrantes de las FARC en el corregimiento de Bellavista de Bojayá resultó en la matanza de cientos de civiles afrocolombianos. El dolor más grande que se ha visto en el mundo es este. Pues es poco el peladito, medio sin cabeza y sin nada. Porque no tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada, ¿y por qué la violencia así? Mata a uno que no tiene nada, hombre. Ay, Dios mío, por Dios. Este zapatico muestra un niño, y así como este, fueron asesinados 44 niños. Y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí en la iglesia. Varios grupos afrocolombianos han luchado fuertemente por la reparación a las víctimas tras este violento acontecimiento ocurrido en Bojayá. Así, líderes afro han guiado este arduo camino que, aunque no ha tenido solución inmediata, poco a poco se han visto los frutos de la gran lucha de esta población chocuana. En Bojayá y Quibdó se conmemoraron 16 años de la masacre de Bojayá, en la que en una fosa común donde reposaron los cadáveres de las víctimas se construirá un monumento en memoria a ellas. Las víctimas siguen a la espera que el Estado les repare con inversión social. Mucha atención porque el Tribunal Superior de Medellín condenó a 28 miembros del bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas por la masacre de La Horqueta, la masacre de Bojayá y otros 1.700 crímenes. Alrededor de 6.000 víctimas esperan recibir una reparación integral. Mientras tanto, en La Habana, las FARC pidieron perdón a los familiares de las víctimas de la masacre de Bojayá, en el Chocó. Hoy se encontraron cara a cara en el cierre del ciclo 31 de los diálogos de paz. De lo anterior, podemos evidenciar que la comunidad afrocolombiana ha sufrido de muchos casos de discriminación, mas sin embargo, pocas personas saben el impacto que el conflicto armado ha causado en estas personas. ¿Conoce a alguien que haya sido afectado por el conflicto colombiano? Sí, claro. Pues le han contado a uno que de pronto los han sacado en las fincas, les han quitado todas las propiedades, se apropian de las tierras. Les toca dejar la finca pues por miedo de que los maten, de que les hagan algo, de que terminen con toda la familia porque los amenazan. ¿Y crees que es por ser negros o por solo el conflicto como tal? No, pues pienso yo que también por ser negro, o sea, eso afecta muchísimo, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, de todas maneras, suceden todas esas cosas. Por solo el color, lo discriminan a uno y todo. ¿Cree usted que el gobierno apoya a la comunidad afrocolombiana? No, pues yo pienso que no, que eso, por uno ser afro, casi en ningún lado lo apoyaban en ese sentido, ¿sí? Siempre apoyaban a la persona blanca, la persona morena siempre, ¿sí? Y por el hecho de que uno no era estudiado, uno nunca estudió ni tuvo, ¿sí? Como esa plata para sostenerse, siempre le tocaba a uno rebuscarse en lo que eran las fincas, en los cañales, en los montes, las cosechas que hubieran, y sustentar y vivir con eso. Pues, ¿qué opino de la afrocolombianidad? Pienso que actualmente la discriminación ha disminuido, puesto que ya la cultura afrocolombiana viene ocupando cargos políticos, cargos culturales, cargos sociales, que muestran muchísimo que ya la discriminación ha disminuido. Uno ya se encuentra en los ministerios, en los diferentes cargos importantes, mucha gente afro. Y si tú sales a cualquier evento social, a cualquier reunión, ya te das cuenta que están tratados de igual a igual porque han logrado posicionarse y han logrado con su intelectualidad y cultura mayor desarrollo. Entonces pienso que en eso hemos avanzado bastante, aunque no deja de haber sectores en los que todavía hay muchísima discriminación, pero pienso que es una cultura que se ha destacado deportivamente, se ha destacado en algunos ámbitos políticos y pienso que hemos avanzado muchísimo en este aspecto. Me parece que estamos derrotando la discriminación. De lo anterior, se nota que la desinformación y desilusión por parte de los que no son víctimas del conflicto y la comunidad afrodescendiente respectivamente son muy altas,
teniendo en cuenta que se afirma que la discriminación hacia esta comunidad ha disminuido. Sin embargo, no han habido acciones que la población afro pueda destacar por parte del gobierno colombiano. Un ejemplo de esto fue el plebiscito por la paz. Es sorprendente la cantidad de votos obtenidos por el no en el plebiscito para la paz realizado el pasado 2 de octubre de 2016, afirman comunidades afrocolombianas, pues en todos los municipios del Chocó el sí fue la opción ganadora, y esto da a conocer la desinformación y desconexión de Colombia frente al conflicto armado. Respeto el derecho que tiene cada cual de pensar diferente, de ser diferente y de hacer diferente, porque es su derecho. Pero yo pienso que en territorios como el territorio de Buenaventura, donde la guerra ha sido marcada, donde el paramilitarismo asesinó a 12 jóvenes del barrio Punta del Este en el 2005, masacres que venimos conmemorando año a año y que se cumplió 11 años este año, masacres como la del Yera, como la del Naya, que han sido masacres de los paramilitares, es importante que las comunidades no sigan sufriendo y sigan siendo envenenadas por el odio.